Módulo 401. Propedéutica en el campo de los procesos organizacionales. Alumna Norma Angélica Ramírez de Jesús. Grupo 9424. Tutor María del Carmen Flores Nogues. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia, Psicología. La cultura organizacional. La cultura organizacional es un tema que ha generado un boom desde la década de los 80. La cultura organizacional expresa un modo de vida, una forma particular de interacción y de relación de determinada organización, según Chaibetano en 1989. Para García y Dolan en 1997, definen la cultura organizacional como la forma característica de pensar y hacer las cosas en una empresa. En este sentido, la cultura organizacional incluye comportamiento de rutina cuando las personas interactúan con los rituales y ceremonias organizacionales y lenguaje común utilizado, las normas que comparten los grupos de trabajo de toda la organización, los valores dominantes que mantienen a la organización, por ejemplo, la calidad del diseño, la filosofía que guía las políticas de la organización hacia los empleados y clientes, las reglas del juego para llevarse bien en la organización y el sentimiento o el clima que se transmite en una organización por la disposición física y la forma en la que los integrantes interactúan con los clientes o el personal externo. En este sentido, podemos expresar que la cultura organizacional consiste en la creencia y filosofía de la organización acerca de cómo se deben llevar a cabo sus asuntos. Por expresarlo de alguna manera, podríamos decir que los empleados se pongan la camiseta de la compañía. Es más importante de lo que parece, es lograr que ésta consiga sus metas y tenga éxito. E indirectamente, el empleado también conseguirá metas y tendrá éxito. Los siguientes pasos se usan a menudo como guía para dirigir una cultura empresarial. 1. Identificar qué tipo de cultura se requiere en la organización. 2. Determinar si ya existe una cultura y establecerla. 3. Identificar si existe alguna deficiencia en la cultura. 4. Describir los métodos para solucionar la ineficiencia de esta. 5. Ejecutar las alternativas escogidas. 6. Repetir este proceso con regularidad para tener éxito. Cabe destacar que en la cultura organizacional existen dos niveles. Por un lado, tenemos el que contiene comportamientos observables, es decir, la cultura formal. Puede incluir la forma de vestir, la manera de actuar de la gente, los símbolos, las anécdotas, las ceremonias que los miembros de la organización comparten. Y por otro lado, tenemos la cultura informal, que son valores profundos en la mente de los integrantes de la organización, creencias y procesos de pensamiento que constituyen la cultura real, sin embargo es llamada informal. En esta imagen podemos observar muy bien la cultura formal e informal, es decir, lo que tiene que hacer el empleado contra lo que realmente piensa y siente. Es importante mencionar cómo y cuándo nace la cultura organizacional. Por un lado, tenemos que nace en los orígenes específicos del perfeccionamiento empresarial. Se señala que la empresa es el eslabón fundamental de la economía. Para lograr dicha economía, la cultura proporciona a los miembros un sentido de identidad organizacional y genera un compromiso en ellos.
Es así que la integración interna significa que los empleados desarrollan una identidad colectiva y un conocimiento de cómo trabajar juntos efectivamente. Es la cultura que guía las relaciones de trabajo diarias y determina la forma en la que la gente se comunica en la organización, qué comportamiento es aceptable y la manera en que se asigna el poder y el estatus. En tanto, la adaptación externa se refiere a cómo la organización cumple sus metas y tratan con gente de fuera. La cultura guía actividades diarias de los empleados para que alcancen sus metas. Ayuda a la empresa a responder con rapidez a las necesidades de ciertos clientes o los movimientos de un competidor. La cultura tiene un papel vital en transformar a una organización de ser promedio a ser una de alto desempeño. Cabe destacar que la cultura organizacional también sirve como guía al empleado que debe tomar decisiones cuando cometió faltas a las reglas o políticas escritas. Por tanto, ambas funciones de la cultura se relacionan con la construcción de un capital social al desarrollar relaciones positivas dentro y fuera de la organización. En este sentido, la cultura organizacional se forma como respuesta a dos retos sobresalientes, a los que se enfrenta toda organización. 1. Adaptación externa y la supervivencia. Y 2. La integración interna. Es así que tenemos que la adaptación externa y la supervivencia se relacionan con el modo en que la organización encontrará un nicho y cómo hará frente a su ambiente externo en un cambio constante. La adaptación externa y la supervivencia incluyen los siguientes temas: misión y estrategia. Identificar la misión principal de la organización, seleccionar las estrategias para conseguir esa misión. Las metas, establecer metas específicas. Medios, determinar la forma de lograr las metas. Los medios incluyen seleccionar una estructura organizacional y un sistema de recompensas. Y la medición, que trata de establecer criterios para medir cuán bien logran las metas las personas y los equipos. La integración interna se relaciona con el establecimiento y el mantenimiento de relaciones de trabajo efectivas entre los integrantes de la organización. La organización interna incluye resolver los siguientes temas: lenguaje y conceptos, identificar métodos de comunicación, desarrollar un significado común para los conceptos importantes, límites de grupo y de equipo, establecer criterios para pertenencia a grupos y equipos, poder y estatus, determinar las reglas para adquirir, mantener y perder poder y posición, recompensar y castigos, desarrollar sistemas para estimular los comportamientos deseables y desanimar los indeseables. En este apartado cabe mencionar que la cultura nacional, las costumbres y las normas de la sociedad del país en el que opera la empresa también forman parte de la cultura organizacional. Mantenimiento de la cultura organizacional. Las formas en las que opera y se administra una organización tendrá efectos intencionales como no intencionales sobre el mantenimiento o el cambio de la cultura organizacional. Sin embargo, los métodos específicos para mantener la cultura organizacional son mucho más complejos que solo contratar al empleado adecuado para el puesto adecuado. En este sentido, los reforzados más poderosos de la cultura de la organización son: 1. Que los directivos y los equipos presten atención, evalúen y controlen. 2. La forma en que los directivos reaccionan a los incidentes críticos y a las crisis organizacionales. 3. Moldear, enseñar y capacitar para las funciones administrativas y de equipos. 4. Selección, ascenso y despido de la organización. 5. Ritos ceremoniales e historias organizacionales. Así como estos reforzados son poderosos para la cultura de organización, también representan en ocasiones una barrera para el cambio de la cultura organizacional, ya que se ha puesto en duda el hecho de que los valores muy enraizados, fundamentales de la cultura organizacional, sean susceptibles al cambio. Muy bien, ahora hablemos un poco sobre el desempeño y la cultura organizacional. Una cultura fuerte nos habla de un desempeño adecuado, puesto que la lógica para intentar un cambio cultural consiste en crear una organización más efectiva.
El término cultura fuerte quiere decir que la mayor parte de los directivos y los empleados comparten un conjunto de valores y métodos para llevar a cabo negocios firmes. Esto es así porque con frecuencia la cultura fuerte concilia la estrategia y la cultura. Esta conciliación se considera esencial para llevar a cabo la práctica con éxito de la estrategia empresarial. Hasta ahora es importante señalar que la cultura puede verse como una ventaja. Desde el punto de vista del empleado, la cultura es valiosa porque reduce la ambigüedad y les dice a los empleados cómo hacer las cosas y lo que es importante. Sin embargo, esta cultura también puede verse como una desventaja, ya que puede tener aspectos disfuncionales en la eficacia de la organización. Por ejemplo, barreras contra el cambio. Resulta una desventaja cuando los valores compartidos no están de acuerdo con aquellos que favorecen la eficacia de la organización. También puede haber barreras hacia la diversidad, por ejemplo, en la contratación de nuevos empleados que a causa de raza, género o grupo étnico o alguna otra diferencia no sean contratados. Y barreras contra la fusión y adquisiciones. Cuando se realiza una fusión o adquisición entre empresas, es inevitable que se enfrenten las culturas de las distintas empresas. Es necesario crear un clima apropiado para generar la integración y el éxito. Muy bien, ahora hablemos de maneras de mantener viva una cultura. Por un lado tenemos la selección. El proceso de selección proporciona información a los candidatos acerca de la organización y si ellos perciben un conflicto entre sus valores y los de la organización. De esta manera, el proceso de selección mantiene una cultura de organización al sacar a aquellos individuos que pudieran atacar los valores centrales de la organización. Alta gerencia. Las acciones de la alta gerencia también tienen un gran impacto sobre la cultura de la organización, con lo que dicen y hacen. Los altos ejecutivos establecen normas que se filtran hacia abajo a través de la organización. Por otro lado, tenemos la socialización. Los nuevos empleados no están completamente adoctrinados en la cultura de la organización. Tal vez lleguen a perturbar las creencias y costumbres que ya están establecidos. La organización, por tanto, querrá ayudar a los nuevos empleados a adaptarse a su cultura. Este proceso de adaptación se le denomina socialización y puede conceptualizarse como un proceso formado por 3 etapas: prearribo, encuentro y metamorfosis. Muy bien, a manera de conclusión puedo decir que la cultura organizacional es la percepción que se tiene de la organización en relación a sus valores, costumbres y hábitos, es decir, la forma en la que se vive dentro de una empresa, como un sistema de significado compartido entre sus miembros y que las distingue de otras organizaciones. La cultura organizacional es importante puesto que en ella se basa el éxito o el fracaso de la empresa, pues ayuda a guiar a sus empleados en la dirección correcta para conseguir sus objetivos y sus metas. Cabe destacar también que a pesar de que la cultura organizacional debe de ser establecida y debe de ser constante, también debe de ser flexible, ya que puede cambiar dependiendo de las necesidades de la empresa, ya sean internas o externas.